Estamos en vivo e indirecto con el doctor Antonio Hernández, director médico de del Departamento Médico de la Cayetano Heredia, para preguntarle al doctor Hernández cuáles son las medidas sanitarias que se tienen que emprender tal como estamos en este momento. Doctor Hernández, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Philip. Si entiendo tu pregunta, ¿cuáles serían las medidas adicionales a tomar de inmediato? ¿Esa es la pregunta? Correcto. Ya, lo primero que hay que hacer es, ya tener conocimiento de quiénes son los que están contaminados y hacerle un examen completo de quiénes tomaron contacto con el paciente para irlos a buscar en donde estén, testearlos y descartar que no sean portadores o que no tengan la enfermedad del coronavirus. Eso es muy importante. Ese es un tema que se tiene que hacer siguiendo el ejemplo de lo que hicieron en Corea del Sur. En Corea del Sur detectaron a los pacientes y hicieron un seguimiento y cada paciente tenía 30 o 40 contactos y lo fueron a buscar y encontraron una gran cantidad de pacientes con coronavirus positivo, lo cual permitió el control bastante excelente del tema del control de la enfermedad. Ese es uno. Dos, de inmediato tenemos que prepararnos, no solamente lo que ha hecho el gobierno de paralizar y de colocar la cuarentena, que es cosa que me parece excelente, porque esa es una decisión que se pudo haber tomado inclusive antes, pero en el momento actual la cuarentena sirve para que no haya movilización. Entonces eso tiene que ser sumado a evitar que el punto de quiebre exponencial de la enfermedad se dé. Es decir, estamos en un punto, creo que estamos con las justas para evitar que esto se dispare en una forma ascendente y tener una mortalidad alta, y si es que el paciente necesita requerimiento hospitalario, los hospitales en estos momentos no tenemos todo el equipo necesario y hay que implementar de una vez unidades de cuidados intensivos con ventilación asistida y equipo necesario, médicos, enfermeras y técnicos necesarios. Si eso no lo hacemos, la morbilidad y la mortalidad va a incrementarse tremendamente. Por eso pregunté qué hay que hacer. La otra pregunta es, creo, evidente. Es el cómo, pero en el interín quiero hacer lo siguiente. Quiero que le vuelva a explicar a la gente cómo diferenciar ahorita entre una tos, una gripe y el coronavirus, porque hay gente que puede haber tenido contacto con la persona que ha tenido coronavirus y no sabe qué hacer o que tiene miedo que le digan el coronavirus. Ejemplo, hay gente que cree que tiene cáncer y no va al médico porque no quiere que el médico le diga que tiene cáncer. Entonces, claro. ¿Cuáles son los síntomas de la gente que presume que puede tener coronavirus? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuándo tiene que ir al centro médico? ¿Cuál en buen romance es la manera cuál es la mejor manera de diferenciar una gripe, una tos, un resfrío del coronavirus? Es muy sencillo. El paciente que tiene fiebre alta, tos seca, sensación de falta de aire, ese paciente está en riesgo de tener una enfermedad severa de coronavirus, tiene que ir a un centro hospitalario de inmediato. Un proceso gripal vulgar y corriente no te da temperatura elevada, puede darte una molestia. Tiene que hacer el gobierno, yo pregunto, es el cómo, porque estamos en el Perú, nosotros desgraciadamente nos dejamos robar 25.000 millones de dólares por Lavajato, y le robaron a Hernández, le robaron a Batters, a Quispe y a Mamani, y al de Apurímac y al de San Isidro. El problema es que no todo el Perú es San Isidro, entonces, ¿cómo hacen los centros médicos para descartar el coronavirus? ¿Hay reactivos? ¿Qué clase de examen hay? El día de ayer por la noche conversaba con el doctor Hernández y me decía que no hay espátulas, los abrebocas. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria y cómo se tendría que hacer el descarte del coronavirus? El descarte es muy simple. Se hace un hisopado de faringe, nariz, y con eso tenemos el resultado en prácticamente 2, máximo 4 horas. O sea, es una cosa muy simple. El problema es que no podemos hacerle estudio a todo el mundo masivamente porque las personas entran en crisis y dicen, yo tengo una gripe y creen tener el coronavirus, vienen y el resultado es negativo. De cada 180 pacientes que han sido testados el día viernes, solamente se han detectado 2 positivos. Entonces, es un desgaste increíble y que puede ser mejor canalizado directamente al paciente que es positivo, con cuántas personas tuvo contacto y esas personas
inmediatamente chequearlas, porque esos son los que van a seguir contaminando y van a seguir pasando la enfermedad a otras personas. Entonces, esa es la forma más directa. El gran problema es que los reactivos se pueden terminar, se pueden acabar. Entonces, ese es un tema que tenemos que solucionar de inmediato. El Estado tiene que proveer de estas pruebas de inmediato. A ver, estas pruebas, ¿cuántas pruebas puede hacer el Estado a su máxima capacidad o cuántas puede hacer, por dar un ejemplo, el doctor Hernández, como todos los doctores que son capos en el Perú, trabajan su servicio social, por decirlo así, muchas veces en clínicas del Estado o del MINSA o en postas médicas y en la tarde está. Pasa usted de la realidad del Cayetano Heredia y se va a la realidad de la clínica americana o de la clínica El Golfo, o de la clínica San Felipe o de la clínica internacional. La pregunta es, ¿cómo pueden hacer en provincias los reactivos? ¿Qué es lo que usted sugiere en términos prácticos ante la carestía del aparato de salud pública? Hay que, los sitios donde ya hay pacientes infectados, como puede ser Piura, la Libertad, tengo entendido, Huánuco o Huancavelica, me equivoco si estoy dando un dato falso, en esas zonas tienen que proveer inmediatamente de test de diagnóstico. Eso es lo que tienen que hacer. Eso tenían que haberlo hecho ayer, no hoy, ayer. Hace minutos hemos explicado con un artículo muy bueno del Washington Post cuál es la importancia de la inmovilidad social. Quiero que por favor le vuelva a decir a la gente, como doctor que es, que los viejitos no deben salir a la calle y que los chiquitos, los niños, no deben salir a la calle. Especialmente los viejitos que no están bien comidos, que son un montón. En Italia, la mayor cantidad de gente que ha muerto son viejitos estando bien comidos. Estoy siendo de repente duro, pero es la realidad. Y los niños son las mayores situación de riesgo. Me gustaría que usted como doctor inste a las familias a no sacar a los niños y que a los viejitos les lleven la comida a su casa, porque la gente dice, ¿cómo hace para comer el papá que vive solo? Le ruego, doctor. Desde la semana pasada lo hemos estado diciendo que los pacientes más vulnerables son las personas mayores de 60 a 65 años, porque la experiencia china y la experiencia europea nos está mostrando claramente que la mortalidad se da en pacientes de muchos años, en pacientes añosos. Por lo tanto, sería un descuido terrible y someter a un paciente innecesariamente a un riesgo si sale de la casa. Lo que ha hecho el gobierno de evitar que salga la gente a la calle es fundamental, pero predominantemente las personas mayores no deben salir de la calle, no deben salir a la calle. Y los niños igual, porque los niños salen a la calle, juegan, se contaminan, vienen a la casa y contagian al abuelito. Entonces estamos en lo mismo. Entonces es importantísimo evitar que los niños y las personas mayores salgan de su casa. Le pregunto por dos cosas. La alimentación. Hay gente que de manera irresponsable ha estado diciendo que como el coronavirus es parecido a un resfrío y tú te resfrías cuando tienes baja vitamina C, le han dicho a la gente que compre todo el limón y toda la naranja y hay desabastecimiento de limón y naranja. Y hay gente que ha cometido hasta la barbaridad de decir, bueno, si no hay limón o naranja, come tu caramelo de limón. La pregunta es, ¿hay dieta anticoronavirus? No, no existe ninguna dieta anticoronavirus. Lo que existe es una buena nutrición y como tú bien lo has dicho, en Italia, donde las personas tienen una muy buena nutrición, igual caen porque tienen morbilidad. Recuerda que los pacientes mayores tienen diabetes, hipertensión arterial, muchas veces no controlada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia de órganos vitales, que están viviendo estable, pero viene un coronavirus y los destruye y los pone uno en una situación caótica y dramática. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. La nutrición, no hay forma de nutrirse mejor. Tienes que nutrirte en lo que corresponde a una persona de la edad mayor. Estamos hablando de un requerimiento de 1.800 a 2.000 calorías, con las cuales teóricamente estás bien nutrido. Pero si tienes una enfermedad previa o si una enfermedad, ya la situación cambia. El concepto es, muchas personas preguntan, ¿puedo ponerme vitamina C? No hay ningún estudio en el mundo que nos diga que tomar vitamina C ayuda en algo a mejorar la inmunidad. No existe ningún producto actualmente que ayude a mejorar la inmunidad. Eso es un cuento que lo establece probablemente la gente interesada en que se consuma la vitamina C. Es medio cruel, especialmente los médicos me lo han repetido siempre. Yo soy hijo de enfermera y toda la vida mi mamá se lava las manos como una ya, entre comillas, de formación profesional.
¿Qué debe hacer el peruano que tiene carestía de agua? ¿Comprar alcohol? Suena una locura, pero en Lima hay 900.000 personas con cero agua y va a ser carísimo el famoso bidón, y hay 600.000 con restricciones de agua, para no hablar de todo el norte del Perú. ¿Cuál es la recomendación extrema para los sitios en donde hay carestía de agua? Yo creo que una salida buena sería todas las personas que no tienen agua en su casa, en su baño, compran el agua al granel, no sé cómo se le dice, y lo depositan y lo ponen en un depósito. Esa agua, con unas gotas de aproximadamente, si hablamos de 1 litro de agua, unas 2 o 3 gotas de lejía, genera una desinfección bastante buena del agua acumulada en un pozo o en una batea o en lo que fuere, y uno puede utilizar esa agua que está teóricamente más higiénica de la que no se ha usado la lejía en la dosis que estoy diciéndole, para poder utilizarla y limpiarse las manos con jabón. El jabón no tiene que ser un jabón fino, el jabón más efectivo es el jabón más barato, el jabón de pepita, el jabón Bolívar. No quiero hacer propaganda, pero el jabón, para que la persona entienda, el jabón Bolívar es un perfecto jabón para hacer una buena higiene de manos. El alcohol, que sería la alternativa B, en estos momentos dudo que usted pueda conseguir alcohol en una farmacia, lo dudo, porque ha sido tal pánico con el asunto que la gente ha salido a comprar alcohol masivamente, y yo dudo que haya eso. Entonces la única alternativa que nos queda es desinfectar el agua que tenemos en nuestra casa, comprada en un pozo o en un bidón, y desinfectarla, no queda otra. Todos los servicios médicos del Perú y todos los doctores y enfermeras van a trabajar. ¿Los 15 días son adecuados? ¿Los 15 días se van a poder prorrogar? ¿Qué cosa augura usted, doctor Hernández? No todos los médicos van a trabajar. Se está dando la orden de que los médicos mayores de más de 60 años no vengan a trabajar al hospital y a los centros médicos, por seguridad evidente, ¿no? Y se van a hacer turnos para que tengan la atención sea completa, con todos los turnos de todos los médicos que están disponibles en los hospitales. Vamos a hacer una especie de comando, como si estuviéramos en una guerra, y no va a faltar médico de atención. La otra cosa que se va a hacer es, se va a restringir la consulta externa, para que los médicos que tengan consulta externa puedan dedicarse a cubrir las coberturas completas del diagnóstico y el manejo del COVID. Entonces, no es así que todos los médicos, ¿no? Y igual va a ocurrir con las enfermeras, igual va a ocurrir con las técnicas. No podemos someter a personas mayores a un riesgo innecesario, y la gente joven es la que va a cubrir la situación. Ha sido muy amable y muy explicativo, por supuesto, el doctor Antonio Hernández. Muy buenos días.